Bienvenidos a Hora Clave, el primer programa político de la semana. O sea que cayó... Vamos a dar los datos primero. Como siempre. Siempre atropello yo. Buenas noches a todos. Para escribirnos y comunicarse pueden hacerlo a horaclave@c5n.com, horaclave@c5n.com y al final resumimos los mensajes. Muy bien. No, digo que por suerte compré este libro. ¿Dónde lo muestro? ¿Me dicen la cámara? ¿Allá? Aquella, Ahí está. allá. Este es el libro. ¿Qué hubiera pasado si? De Rosendo Fraga. Es decir, es un ensayo de lo que se llama habitualmente la historia contrafáctica, ¿no? El ejemplo histórico siempre que se trae es qué hubiera pasado si la nariz de Cleopatra hubiera tenido 1 centímetro más. Habrían cambiado las cosas, ¿no? Entonces, él ahora parece que está de moda, sobre todo en historiadores anglosajones, empezar a hacer ensayos sobre qué hubiera pasado si, y uno introduce un elemento que no pasó. Y entonces empecé a imaginar, por ejemplo, si las invasiones inglesas hubieran prosperado, que hubiera pasado tantas cosas que pudieron pasar y no pasaron. Uno, la primera sensación que tiene con estos ejercicios es que son frívolos. Como estamos en una etapa culturalmente muy realista, muy como fatalista, y que parte del error de creer que lo que pasó es lo que tenía que pasar. No tenía que pasar. Es decir, lo que pasó fue una entre tantas alternativas que había, y pudo haber otras alternativas que no pasaron. Pero tenemos la idea de pensar, bueno, por ejemplo, lo de Perón era inevitable. Si no hubiera sido Perón, habría sido otro. No sé. Es decir, hay una indeterminación en la vida. Y uno cuando la vive, ahora por ejemplo, a nosotros, ¿qué sabemos que pasará en el 2009 o en el 2011? Pero cuando pase, alguien dirá, era inexorable, estaba escrito en las leyes de la historia. Yo me acuerdo en la época del año que se estaba formando el frente, que estaba Perón vivo, todavía en el 62 por ahí, se estaba formando un frente con Frondizi, Perón. Nosotros éramos el gobierno con Rodolfo Martínez en la época de Guido, ¿no? Y parecía que ese frente iba a ganar. Ella era muy razonable y lo iba a hacer Onganía presidente, pero constitucional. Entonces un día estábamos reunidos con Frigerio, ¿no? Que era el inspirador de toda esta idea, y Frigerio le dice a Rodolfo Martínez, ¿no? Que era ministro de Interior y mi maestro, le dice, Rolo, este frente se va a hacer porque está escrito en las leyes de la historia. Y Rolo le dice, ¿sabe lo que pasa, Frigerio, sabe lo que le pasa a Rogelio? Que Allende, que le estaba torpedeando todo, no sabe que está escrito en las leyes de la historia. Es decir, puede no pasar. Entonces, todo lo que ha hecho Rosendo Fraga es empezar a analizar una cantidad de casos en la historia argentina que pasó una cosa, pero que pudo pasar otra, ¿no? Ahora, uno dice, ¿es frívolo? Yo no sé qué es frívolo, porque cuando uno empieza a recorrer las páginas, de alguna manera nos libera del determinismo. San Martín no tenía que cruzar los Andes sí o sí. La historia pudo ser 1000 veces distinta de lo que fue. Entonces, cuando uno le dicen eso y le hacen ver las cosas, se da cuenta que en el fondo la historia es el entrecruzamiento de ejercicios de libertad, que fueron para ese lado y pueden ser para el otro lado, ¿no? Entonces uno se libera del fatalismo. No es que lo que tenía que pasar lo que pasó. No, pasó lo que pasó, pero no tenía que pasar. Pudo haber sido de otra manera. Ahora, esto tiene una gran influencia, me parece a mí, hacia el futuro. Porque uno dice, el 2009 va a pasar tal cosa, el 2011 va a pasar... No tiene por qué pasar eso que estamos pensando que puede pasar. Y entonces hay una especie como de truco acá, que algunos movimientos ideológicos convencen a la gente de que lo que viene es tal cosa. Por ejemplo, Marx convenció a todo el mundo que venía el socialismo. Y todo el mundo, los progresistas, eran los que decían, viene inexorablemente el socialismo, es inexorable, ¿no? Como Frigerio decía lo del frente. Y después resultó que el socialismo de Marx, el marxista,
sucumbió totalmente en el 89, se vino abajo la Unión Soviética, ahora algunos profetizan el fin del capitalismo. Y no está escrito en ninguna parte, quizá en la mente de Dios, pero la mente de Dios no la conocemos, ¿qué quiere Dios? ¿No? Pero fuera de Dios, nadie sabe si va a ser el fin del capitalismo, cuánto va a durar el capitalismo, porque está abierto a la libertad. Yo creo que esto es interesante del libro de Fraga, ¿no? La historia está abierta a la acción libre de los seres humanos. Y por lo tanto, en el fondo es impredecible y no está determinada. No está determinada. Y esto me parece a mí que es importante aplicarlo no solo para la interpretación del pasado, que lo que pasó pudo no pasar y pudo haber otra historia que no ocurrió, ¿no es cierto? Nuestra propia vida, usted lo hizo, yo, pudimos no nacer y nacimos. Entonces, hasta el nacimiento es un azar en el fondo, ¿no? O una providencia. Usted piensa más que es un azar, yo que es una providencia. Pero a mí me parece que la parte práctica de esto es cuando miramos el futuro, por ejemplo, en nuestra patria, no pensar que está escrito, lo vamos a escribir. Y lo vamos a escribir a partir de nuestra libertad. Por lo tanto, lo que decía los estudios de este tipo, hablan de futuribles. Hay futuros posibles, varios futuribles. ¿Y cuál va a ser el futurible que se va a convertir finalmente en futuro y en presente? El que escojamos. Está abierto nuestra libertad como pueblo, como personas. Entonces uno podría empezar a decir, no tanto qué hubiera pasado si, sino qué pasaría si. Pensemos, por ejemplo, en 1853, cuando Alberti escribe las bases y se da la Constitución. Bueno, ellos dijeron, ¿qué pasaría si hacemos una Constitución? Mira lo que pasó, 80 años de progreso, digamos, irrepetible. Entonces, uno podría decir hoy, ¿qué pasaría si el 2009, por ejemplo, restablecemos la Constitución? ¿Qué pasaría si volvemos a la República? ¿Qué pasaría si acabamos con el autoritarismo nacional y provincial? ¿Qué pasaría? Entonces uno dice, bueno, pasaría, yo creo que algo maravilloso, que volviera la República, que volviera la Constitución, que Valverde se pusiera de nuevo de moda. ¿Qué país tendríamos? Cuando uno empieza a decir qué país tendríamos, le empieza a gustar ese país que tendríamos y se lo pone a construir. Entonces quiere decir que si uno empieza a preguntarse, ¿qué pasaría si la Argentina volviera a ser una república? Donde el poder no estuviera concentrado, donde todo se manejara desde una caja, donde se burlara el federalismo, donde el poder judicial fuera un poder. ¿Qué pasaría? A mí me gusta pensar lo que pasaría, ¿no? Y me parece que si uno empieza a pensar lo que pasaría, por ahí se pone a caminar, a marchar, para que pase, ¿no? A mí me parece que esta es la gran lección del libro de Rosendo Fraga, ¿no? La historia que pasó, pasó y está escrita. La que no pasó, la que va a pasar, no necesariamente va a pasar como viene. Pero acá también hay un vicio que se conoce como extrapolación. Por ejemplo, si los Kirchner se quedaron con todo, se van a quedar con todo. No, espera. La extrapolación puede ser un defecto intelectual si es que alguien actúa contra ella. Si la oposición argentina se une, piensa en la República, se juntan todos y reclaman el regreso pleno de la Constitución, ¿quién sabe si que lo que pasaría en esta dirección también puede ser que pase, ¿no? Por eso digo, en la lectura del libro de Rosendo me llenó de ideas, porque además uno empieza a pensar cada cosa que pudo ser distinta, o cada cosa del futuro que puede ser distinta que como viene. Y entonces nos devuelve la idea de que la historia es obra nuestra y que somos libres para seguir un camino o para tomar otro, ¿no? Voy a hacer una última observación religiosa para que Luis siga pensando en su propio futuro, ¿no? Pero en verdad, usted vio que la Biblia dice que Dios hizo el mundo y al séptimo día descansó, ¿no? Nosotros estamos viviendo en el descanso de Dios. De alguna manera estamos co-creando. Y el mundo va a ser lo que nosotros seamos capaces de crear y no la inercia de lo que viene o el fatalismo de lo que necesariamente va a ser.
al margen de nuestra libertad. Somos protagonistas, los argentinos, esta generación, somos protagonistas de la Argentina que viene. Y esa Argentina que viene no está escrita, la vamos a escribir nosotros. En el próximo bloque volvemos a la realidad, ¿no? Con Javier González Fraga. En Hora Clave. Bueno, Javier González Fraga está con nosotros. Te vamos a ver como un gurú en este momento. Ah, sí. Porque a mí me está pasando, estoy contrayendo un vicio, ¿no? Que cuando el gobierno anuncia una cosa, enseguida me pregunta cuál es la verdadera que tienen en intención. Es decir, ahora anunciaron, por ejemplo, un vasto plan de obras públicas, la creación del Ministerio de Producción, el blanqueo de los capitales, ¿no? Que parece como que cada medida tiene un objetivo, que parecen lógicos, ¿no? Ministerio de Producción, ¿no es cierto? Un gran plan de obras públicas para salvar el empleo, ¿no es cierto? Y la otra serie de medidas como blanquear para que vuelvan los capitales, todo parece lógico, pero uno dice, ¿será eso lo que realmente quieren? ¿O habrá otra, estarán como el tero, ¿no? Gritando en un lugar y haciendo el nido en otro? Sí, la verdad que han generado las dudas con estas medidas. Si bien creo que hay que distinguir dos cosas. Yo prefiero estas medidas, por lo menos los anuncios, la dirección de los anuncios, que estar diciendo hace un mes no hay plan B, no necesitamos plan B, el efecto jazz y todo eso. O sea, me parece que es un avance y también es un avance frente a los rumores que había de desdoblamiento cambiario y toda esa clase de cosas. Los títulos de las medidas que se tomaron me parecen los correctos. Ahora, cuando uno va a la letra chica, hay mucho para preocuparse. Yo inclusive el día anterior a los anuncios en la conferencia industrial dije que creía que era, y además es una idea que tengo hace muchos años, que es bueno facilitar la repatriación de capitales. O sea, yo estoy a favor de eso, pero nunca a favor de permitir que no se paguen evasiones de IVA o ganancias. O sea, la Argentina tiene muchísimos capitales en el exterior que han pagado IVA y ganancias, que se fueron legalmente, pero que en los últimos años, algo que era optativo antes y dejó de serlo en los últimos años, han omitido pagar bienes personales o patrimonio. Entonces, que se haga un blanqueo, inclusive más barato que el actual, que este anuncio, para que esos capitales que salieron legalmente puedan volver, me parecería bien, porque han habido como una especie de corralito impositivo en el exterior. Te habías ido en el 2001 y de repente para volver tenías que pagar el 56%, porque habías evadido todo, a no ser que le hagas un juicio a la AFIP para demostrar que no. Entonces, hace mucho tiempo, inclusive hace muchos años con Roberto Aleman, trabajamos en un proyecto para facilitar la exteriorización de patrimonio. Pero por eso estoy de acuerdo con la iniciativa. Ahora, cuando uno ve que se puede simplemente haber evadido ganancias o incluso estar bajo investigación y acogerte a la moratoria, me parece que es una exageración, un escándalo, me parece literalmente un escándalo. Porque realmente, yo digo, si uno está en un proyecto de corrupción, ¿no? Y uno le dice al otro, mira, no te preocupes, vas a tener que pagar el 1% por esto nomás. ¿Seguro? No, es tremendo. Y además cabe la posibilidad, primero, de que se confunda con lavado de dinero. Y segundo, con blanqueo a cuenta. Es tan conveniente este blanqueo que muchas empresas dicen, bueno, no, consigo de alguna manera los recursos y los blanqueo a cuenta y dejo de pagar el 35% en los próximos 3 años. O sea, me parece que es escándalo. Me parece que ningún tributarista opinó sobre esta medida y decididamente no pasó por la AFIP. Ahora, ¿a usted le parece que esto es un error técnico o una voluntad de blanquear capitales non santos? Parece lo segundo. Parece que hay amigos del expresidente que necesitan claramente esta ley. Que por otra parte, además, a mí me sorprendió el momento porque primero uno restablece la confianza. Mal puede uno pretender que vuelvan capitales acogiéndose a una moratoria cuando no hay el clima para que vuelvan capitales, a no ser que haya una necesidad concreta de una investigación en curso que esto sea realmente una ganga y genere un ahorro. Creo que va a haber que investigar mucho más, creo que va a haber que seguir este tema, creo que vamos, si lamentablemente se aprueba así, creo que los argentinos vamos a tener que seguir nombre por nombre quién blanquea, porque esto creo que también es una responsabilidad de los Después, legisladores. Javier, yo lo veía una contradicción, ¿no? Pocos días después de haberse apoderado de los ahorros de los futuros jubilados, en una suma importante, no sé cuánto es, pero muy importante, Sí. Que es un apoderamiento del capital privado, aparece esta intención de atraer al capital privado. Claro. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Lo quieren o no lo quieren?
Sí, por eso, la iniciativa no es mala como la de blanquear el personal que está en negro. Me gustaba mucho más la idea de la baña, que la propusimos el año pasado y que estaba durmiendo en el Congreso hace muchos años, de alentar la inversión a cambio de una desgravación si es que se mantenía la relación capital-trabajo, Claro. que implicaba un blanqueo. Que no que venía la inversión. Claro, era cambio de inversión. Hoy lo que la Argentina necesita es generar inversión para generar puestos de trabajo. No se trata de impedir que las empresas despidan gente, porque si no aparece más trabajo, es inevitable o que despidan gente o que bajen los salarios o que suspendan, pero es inevitable eso. Entonces lo que hay que generar es inversión y para lo cual hay que generar reducción de retenciones, reducción de impuestos en general. Estoy de acuerdo con la obra pública, pero no es la más importante. La más importante es redistribuir ingresos en favor de los que menos tienen. No solamente por todos los motivos que conocemos, sino porque los que menos tienen una proporción de consumo muchísimo más alto y no son los que compran dólares. Claro, claro. Entonces, por fin están aumentando las tarifas, es algo que hemos hablado en este programa hace muchísimo tiempo. Creo que deberían haberlas aumentado mucho más temprano y en más significación, porque creo que hay que aumentar el equivalente o el reemplazante del plan Jefas o Jefes, que sigue en 150 pesos desde marzo del 2002. Entonces yo creo que ahí está la reactivación, hay que alentar el consumo favoreciendo eso también, no solamente obras públicas, porque también me genera un poco de confianza. Primero, me parece que esa cifra de 71.000 millones, cuando uno mira que es por 5 años, dice, bueno, no es tanto. Claro. Es más bien, han Impresiona juntado todo. El 71.000 impresiona. Sí, claro. Los 5 años no tanto. Pero claro, entonces me parece que hay un objetivo mediático y me preocupa cada vez que hay eso. Pero por otra parte me parece que no es solo la obra pública el mecanismo para reactivar y no cualquier obra pública, porque hay obras públicas que generan también muchísima componente importado y esto no reactiva. Pero sí creo que es muy importante dar capacidad de consumo a las clases más bajas y tratar de cambiar esta distorsión en la distribución del ingreso y este aumento de la pobreza que lo disimulan porque están toqueteados los índices de inflación. Ahora, pero bien medidas ya es del 32%. ¿Hay plan o son medidas sueltas? No, yo no creo que haya plan. Por eso celebro también el nombramiento de Débora Giorgi, porque es la vuelta al gabinete de una persona que sabe de macroeconomía y de una visión integradora. A pesar de que dicen las retenciones no se tocan, lo primero que Bueno, dicen. pero yo creo que va a tener que decir muchas cosas, pero va a pelear por las cosas correctas en privado y ojalá tenga más suerte que Martín Lustó, ¿no es cierto? Esta es la gran duda. Pero no me cabe duda que Débora tiene un claro entendimiento de la realidad económica y qué es lo que conviene. Yo creo que hoy sin duda hay que revisar retenciones porque el sector que más rápido respondería a esto es seguramente el sector agrícola y agroindustrial. Es claro que ahí hay una posibilidad y generaría Además, una respuesta. ya pasó, en el 2002, ya pasó en el 2002, fue empezó que ahí. salvó a Duhalde, fue la Pero agrícola. Por supuesto. ¿No? Ahora, Javier, una cosa así, si quiere, más sutil, ¿no? Porque esto ocurre, este intento, digamos, de atraer capital, ocurre justamente cuando se está yendo el capital, ¿no? Este Sí. año se han ido, creo, 14.000 millones. No, 17.000 ya van. 17.000, estaba atrasado en 3 días mi noticia. Bueno, en el momento en que se va el capital, este esfuerzo por traer el capital plantea un tema de fondo que me gustaría que hicieras alguna reflexión. El tema de la confianza. Por supuesto. ¿No? Porque ¿cómo se construye la confianza? ¿Cómo se pierde la confianza? Porque en un clima de desconfianza es muy difícil arbitrar medidas, ¿no? Te diría, Mariano, confianza y torpeza, porque la confianza es un tema medio etéreo, medio abstracto y se va construyendo de a poco, por ahí se pierde de golpe. Pero además torpeza, porque si hubiéramos hecho como Brasil, como Uruguay, como Chile, que cuando se armaron presiones cambiarias uno podría haber aceptado la devaluación. En cambio de hacer eso, aparecen los llamados de teléfonos, las presiones y la represión financiera y de controles. ¿Cuál es la señal? Más allá de que confíes o no confíes, la señal es tenés que comprar dólares ahora que están baratos. El mensaje es, a este precio, que es el que el gobierno está tratando de sostener con muchos controles, la lectura del especulador es aprovechar, porque si dejan de hacer eso, se va arriba. Hace la corta. Hace la corta, claro. Entonces yo creo que también hay bastante torpeza. Yo creo que han perdido una oportunidad de poner el tipo de cambio en donde el mercado lo hubiera querido poner y después podés intervenir, pero primero tenés que permitir que el mercado se exprese, como pasó en Brasil. A lo mejor después cae un poco, como ha sucedido en otros países. Pero tenés que permitir que estas fuerzas afloren. Me parece que hay torpeza, además de... ¿Y no hay una prevención contra el mercado? La palabra mercado me parece que a eso le suena como algo casi demoníaco, diabólico, Bueno, ¿no? creo que todas las medidas que han tomado
no han tomado el consejo de gente que valora el mercado. Si hubieran entendido este tema de cómo reaccionan los depositantes y cuál es la psicología del mercado financiero, nunca hubieran anunciado estatización de AFJP, ni hubieran hecho las medidas hubieran tomado las medidas que tomaron. Hubiera sido igual de productivo para ellos haber concentrado todas las AFJPs en una residual manejada por el Banco Nación, haber mantenido la propiedad en nombre de todos esos y manejarlo, o sea, reemplazar el administrador. Entonces no podría existir esta acusación de que han atropellado la propiedad privada y hubieran tenido un plazo fijo a 20 años, más o menos, porque podrían haberlo manejado por 20 años, manteniéndole la propiedad al contribuyente. O sea, hay torpeza, Mariano, no es solamente una vocación de atropellar el mercado, sino nadie que les avisa esto se puede hacer de otra manera, con los mismos resultados que ustedes buscan, de otra manera que cause menos daño. A propósito de la historia contrafáctica de Rosendo, me tomo algo que usted decía recién, ¿qué hubiera pasado si hubieran dejado que el dólar lo regulara el mercado? Hubiera llegado 15 centavos más arriba y hubiera empezado a lo mejor a bajar, porque a algún nivel aparecen los privados que dicen, no, a este nivel me conviene vender, los exportadores adelantando eso. Y entonces, en ese momento, si el central sale en un momento donde ya hay privados vendiendo, es mucho más fácil. Y a lo mejor llega a este mismo nivel, pero con una tasa de interés sustancialmente menor. Cuando uno reprime la evolución cambiaria y lo deja escapar de a 1 centavo cada 2 días, lo que se genera es que se dispara la tasa de interés. Porque ¿cuál es el cálculo que hace el especulador? Subió 3 centavos en una semana. Claro. ¿Cuánto es esto? Son 12 centavos en un mes. Esto es el 5%, es mucho más, o el 4%, Claro. mucho más que la tasa de interés. Entonces sube muchísimo la tasa de interés y los dejas ir de a poco. Toda la práctica, acá no es teoría, toda la práctica te dice, permití que se exprese y cuando vos ves que está en un nivel donde ya hay gente que opina que está caro, ahí intervení, porque ahí entonces cada dólar de intervención vale el triple, porque nadie quiere especular contra el Banco Central en esa instancia. ¿Y esto es torpeza pura? Para mí sí. No, yo creo que nosotros tenemos subestimamos la torpeza como factor. La torpeza es un factor enorme, pero como creemos que el tipo es más inteligente, el que hace una torpeza, decimos, no, lo ha hecho por algo, ¿no? El tipo es un genio, ¿no? No es nada un genio, es torpe. No, yo creo que hay torpeza atrás de muchas medidas que afectan al sector agropecuario. ¿Tiene nombre de Argentina? Sí, yo creo que sí. ¿En este gobierno? Sí, es Néstor Kirchner, porque es su estilo de tomar decisiones hablando con una o con 2 personas. Claro. Entonces yo creo que esto, y como le tienen pánico, los que saben, aunque están en el gobierno, no se atreven a opinar. No hablan. Ahora, yo me estaba acordando cuando hablabas de una persona que ambos respetamos mucho y con la cual hemos compartido mesas y demás, que es Roberto Alemann, ¿no? Sí. Y Roberto Alemann suele decir lo siguiente, los capitales van allí donde saben que se pueden ir, Claro. ¿no? Yo pongo plata si sé que me van a dejar salirme, Claro. pero si sé que apenas llego, me cierran la puerta, no voy. Bueno, te recordarás que una de las medidas que yo tomé, que fue muy discutida en el año 90, cuando todo el mundo quería huir, fue permitirle a los exportadores quedarse con los dólares. Claro, claro. Y la gente dijo, ¿cómo? ¿Puedo no liquidarlo? Sí. Fue el primer país latinoamericano. Entonces, por lo tanto, los liquido. Y por lo tanto trajeron muchísimos dólares. Empieza la Ahora, recuperación. esas paradojas, como vos decís, en estos casos me parece que debe ser difícil entender la lógica de los mercados, ¿no? Que en el fondo es bastante lógica, Pues no es seguro. una cosa así. Pero es una lógica que él no percibe, con la cual él no se siente cómodo. Él más bien es de que le impone cosas Claro. a los mercados, que hay que ser autoritario. Y yo creo que no, yo creo que al capital hay que seducirlo. Claro. Y creo que esto es todo un enfoque, no es un tema de keynesianismo, ¿no? O sea, Keynes era un enorme conocedor del mercado. Bueno, vos sos un enorme conocedor de Keynes. Bueno, Treviso. bastante. ¿Qué pero... te parece a vos cuando dicen que soy keynesiano? No, me parece un disparate. Disparate. Estará Keynes La revolviendo. sutileza del Sí, pensamiento. sí, para nada, es todo lo contrario. Keynes era un enorme sutil en los manejos de los Pero los lo usan mercados. así como... Sí, como cualquier atropello parece que ser ¿Usted dice que keynesiano. Keynes no tendría a Moreno? ¿Qué hubiera pasado Usted, sí, si estoy haciendo- Keynes me estoy atrapando. hubiera podido elegir a Moreno o no? Digo, Keynes no lo tendría Secretaría de Pero Comercio, por Moreno. supuesto que es otra filosofía, es otro. Keynes es un máximo exponente de lo que es el manejo de los mercados. Hasta, déjame contarte que hasta tan sofisticado era en un mundo mucho menos sofisticado que le hizo ganar a la Universidad de Cambridge fortunas con la crisis del 29, era el tesorero, se vendió en descubierto pidiendo prestado acciones y eso le generó un sumario, pero típico de los ingleses,
ganaron tanto dinero igual que todavía hay una placa reconociéndole los beneficios de su gestión. Pues no la ganó para él, que además él se hizo millonario, multimillonario con las especulaciones. Él era un hombre realmente que decía que se dedicaba a eso solamente 30 minutos porque dedicarse más es ser desleal con los demás. Era abusar, Sí, era abusivo. era abusar. Ahora, fíjate que además esta imagen que se hace de Keynes, ¿no? Keynes, en el fondo, era capitalista. Lo que pasa es que salvó al capitalismo de una de sus propias debilidades. Y esta idea que hay ahora, que el efecto show, estamos en el fin del capitalismo, se muere el capitalismo. Yo lo he escuchado tantas veces en mi vida que Sí. no termina de morirse. La verdad es que no termina de morirse nunca, ¿no? No, yo creo que puede llegar a debilitarse una versión financiera o ultrafinanciera del capitalismo de los últimos 20 o 30 años y volver quizás a un capitalismo más manchesteriano, más sobre las virtudes de la producción y no tanto las virtudes de Wall Street y de que las empresas no son para producir, sino son para comprarse y venderse, y estas mega comisiones que cobran abogados por comprar y vender, fusionarse, y que el concepto de la empresa es distinto, lo manejan ya con un criterio de cómo generar utilidades inmensas y no la lealtad típica del capitalismo japonés, por ejemplo, o del capitalismo alemán. ¿Pero te acuerdas de esa película que había, con quién era, con Michael Douglas, sobre el capitalismo? ¿Cómo era? Wall Street. Wall Street, que se claro, llamaba, sí, sí. que era un tipo, eran dos mentalidades, Sí, ¿no? sí. Uno que amaba lo que producía, tenía vocación, quería mejorar su producto, y otro que tenía esta idea, esto se compra y se vende todo el tiempo para hacer Exactamente, diferencias, exactamente. ¿no? Bueno, yo Son creo que dos esa- capitalismos. Lo que ha sucedido es un golpe a ese capitalismo por los abusos cometidos, por los excesos, pero ojo, porque ese capitalismo que, como suele contarse en todos los videos que han salido, empieza con créditos a insolventes, ese capitalismo permitió que el mundo creciera más. O sea, si volvemos al capitalismo más lento, más productivista, el capitalismo puede generar un crecimiento menor. No, y yo veo que lo critican mucho a Alan Greenspan, pero esta especie de entusiasmo de préstamos también hizo que la inmensa mayoría de los americanos tengan casa propia. Pero Y sin algún duda. efecto social tuvo. Pero sin duda. Por más que después haya habido insolventes disfrazados de solventes en el sistema, ¿no es cierto? Y que esto genera estos quebrantos. Lo Pero, vuelvo brutalmente a la realidad. ¿Se va a dedicar a la política ahora? bueno, estoy en la política. Yo no creo que haya zonas grises. Es una Yo pregunta estoy... ofensiva porque no se le nota que está dedicado a la política, ¿acaso? Sí, sí, sí. Digo, No. el 2000, porque ya empecé yo en el 2009. Antes Sí. le queremos ganar al Te gobierno. cuento, Luis, te cuento. Estoy trabajando para la unidad, no quiero usar la palabra oposición porque no creo que sea bueno unirse en contra de En alguien. contra de algo. Pero estoy buscando la unidad de los que creen que hay que cortar los superpoderes, que hay que represtigiar y darle más independencia a la justicia, modificando el Consejo de la Magistratura, que creen que tienen que imponerse un federalismo a través de la ley que está en la Constitución de coparticipación. O sea, creo que hay 4 o 5 cosas, sin entrar en los detalles más complicados, en los cuales hay un enorme arco de partidos y de gente que lo comparte. Y yo querría estar en una lista, porque tengo vocación, sí, de estar en una lista, pero me gustaría que la lista estuviera una Gabriela Michetti, que estuviera Alfonso Pratgay, que estuviera Ricardo Gilavedra, podría estar Patricia Bullrich, que está ahí. También gente que estoy seguro que pensamos... Puedes estar, Patricia, ¿eh? Quédate tranquila. que Vas a estar. pensamos lo mismo en los temas más importantes, porque creo que lo importante del 2009 es tener un Congreso que le ponga un freno al Ejecutivo. Después La pensemos en lo batalla es mismo. ahí. Hoy, el 2009 Eso. la batalla es en el Y Congreso. por eso creo que tenemos que ir juntos. No sirve que vayamos en 5 partidos distintos, no sirve estar buscando en el pasado de cada candidato, tampoco comparto eso. Creo que tenemos que mirar positivamente, aceptarnos más. Pero salvo Michetti es coalición cívica radicalismo, eso que usted mencionó. No, y también yo estoy más cerca del peronismo, pero creo que tenemos que juntarnos, tenemos que realmente acercarnos y pensar en lo que estamos de acuerdo y no tanto en aquello en lo que por ahí tenemos Ahora, alguna Javier, diferencia. eso implica que tu etapa de coincidencia muy fuerte que hubo con Labaña en la campaña, ¿se mantiene o vas más allá? No, voy más allá. Yo sigo defendiendo las mismas ideas que defendí, que creo que tiene Roberto Labaña, y yo creo que hay una enorme coincidencia de este enfoque también con Roberto Labaña. O sea, creo que hay que sumar. Creo que es muy importante en el 2009 sumar, que la sociedad vea que hay un conjunto de partidos que ha privilegiado las coincidencias y no estar obsesionado por el 2011 en el 2009. En el 2009 tenemos que dar la batalla legislativa. Después del 2011 tendremos la libertad y ahí sí uno tiene que votar un candidato.
pero es muy importante ponerle un freno al Ejecutivo y desprestigiar la justicia a partir de las decisiones del 2009. Javier González Fraga, muchas gracias por esta conversación. Bueno, gracias a ustedes. Bastante gurú saliste, ¿eh? Bastante gurú. Bueno, gracias. Bueno, en el próximo bloque va a estar el senador Juan Carlos Romero. Bueno, estamos con el senador Juan Carlos Romero. Bienvenido, senador. Gracias. Y justo cuando entraba Romero y se iba González Fraga, hubo una especie de coincidencia, una ráfaga de coincidencia. Esta idea que lo que decía González Fraga, de que está empezando a haber coincidencia de ideas. Sí, porque a veces se piensa que uno hace reuniones de conspiración. No, lo que yo creo que está surgiendo después de la crisis, de la forma de ver actuar el gobierno y sobre todo la frustración del cambio anunciado que nunca se dio, que ya llevamos un año de esta gestión y parece el 5.º año del primer gobierno, digamos. Entonces esa frustración hace que la gente comience a coincidir en muchos temas, que no es otra cosa que el fruto de la evidencia. Yo creo que en ese sentido me parece que lo que se puede llamar la oposición no justicialista, es cierto que ha tenido una dispersión muy grande y eso no sirve para el país, de partidos que se desmoronan, que se dividen. Y nosotros los justicialistas sobre tenemos que trabajar, lo que pensamos que tenemos que trabajar dentro del justicialismo y que debe generarse ese espacio de participación, trabajar para que haya reglas de juego en las futuras elecciones, sobre todo en el 2011, reglas de juego democráticas. Y yo creo que el justicialismo tiene muchos dirigentes que podemos hacer una propuesta. Pero ¿cuál es la idea? La idea es no anteponer, como dice la gente de campo, el carro delante de los caballos. Nosotros los argentinos tenemos la propensión de anunciar candidaturas enseguida. Yo creo que eso es contraproducente porque es decirle a la gente, mire, primero me voy a preocupar de mí, yo quiero ser presidente. Claro. Después vamos a ver qué hacemos con ustedes. Yo creo que es al revés. A la gente hay que primero ver cuáles son las grandes necesidades que tiene el país, que no hace falta ser muy avesado para darse cuenta de cuáles son las falencias en seguridad jurídica, en seguridad física, en pobreza, en aislamiento del mundo, en pérdida de confianza, que ya se habló acá. Y bueno, ¿cómo se repara eso? Bueno, la gente tiene que entender que no va a ser a través de envenenarle la mente y convertir esa táctica que a veces existió de enfrentar sectores sociales, como pasó con el campo. Yo creo que viene un momento de diálogo, de convergencia, y ahí debería trabajarse mucho en ese sentido para tener un programa en el cual la gente sepa que hace falta contar con todos los que quieran contribuir a que el país crezca, luchar contra la pobreza, pero no en la declamación, sino en la acción concreta, alentar la producción y la seriedad, la gestión, la división de poderes, que es un tema tan deteriorado, que el Congreso pueda realmente hacer un aporte. Cuando uno reclama a veces en el Congreso la imposibilidad de corregir cosas, no porque uno quiere sabotearla, porque quiere hacer una contribución y mejorar, como se podría haber mejorado la solución con el campo, con la resolución 125, se podría haber hecho una mejor ley con el tema de la confiscación de los ahorros de la FJP, se puede haber hecho una cosa mucho mejor presentada, incluso permitiéndole al gobierno contar con esos recursos. Yo creo que en ese sentido a la gente hay que decirle que hay otra posibilidad, que el resentimiento, el enfrentamiento no es la solución, que es un poco el modelo que se ve en otros países, digamos que es lo que yo le llamo la liga que pierde, la liga de Venezuela, la liga. Jugar en esa liga, con pero Venezuela, senador, con Ecuador, es una liga perdedora. A mí me gustaría jugar una liga en la cual Argentina se luzca por sus acciones y no por sus omisiones, ¿no? Senador, cuando la 125 el Senado pareció tomar vida propia, es decir, correrse del oficialismo, no en el caso suyo, pero digo, en sus colegas de bancada, ¿volvió la disciplina al Senado? No, depende del tema, porque usted sabe que también a la gente se la ha convencido por esto de que el mercado no existe, de que el capitalismo es solamente perverso y no que el capitalismo es una cosa necesaria. Se hace mucho maniqueísmo en Argentina. O somos absolutamente capitalistas y ya creemos que el mercado lo resuelve todo, de la famosa teoría del derrame, o somos anticapitalistas. Entonces no nos ponemos en el término medio a largo plazo de decir, bueno, queremos un capitalismo que contribuya en el país y el Estado cumpla su rol de controlar. Entonces hay en muchos legisladores y dirigentes políticos también un nacionalismo, entre comillas, que le hace pensar en que el estatismo o que estatizar algo es virtuoso en contraposición a lo privado. Y en Argentina, los que tenemos más experiencia, sabemos que si no hay control o si no hay buena gestión, tanto las empresas
ya sean privadas o estatales, pueden colapsar. El caso de Aerolínea, cuando era estatal era un desastre y cuando era privada también un desastre. Y ahora la solución de volver a estatizar, vamos a reiterar el mismo error. Entonces, en algunos legisladores está esa sensación de que es digamos, más virtuoso votar a favor de una estatización o una nacionalización. Y eso pasó con el caso de la FJP. Senador, vamos a ir a un pequeño corte, pero le dejo una pregunta flotando. Todas estas ideas generales, ¿cómo se van a aplicar esta semana que empieza, cuando empiece la discusión en el Congreso sobre este último paquete de medidas que presentó la presidencia? Ya volvemos enseguida. Bueno, estamos con el senador Juan Carlos Romero, gracias por esperar, senador, pero ahora tenemos tiempo. Así que habíamos llegado al borde de esta pregunta, ¿no? ¿Qué escenario ve usted en la semana que empieza mañana, digamos, sobre el paquete que presenta el gobierno? Sí, hay una secuencia de cosas en pocas semanas, quedan 3 semanas de sesiones. Esta no va a haber sesión por lo menos en el Senado, quiere decir que en 2 semanas se va a concentrar desde las leyes, el paquete impositivo, la prórroga de impuestos, que va desde la discusión de qué hacer con el impuesto al cheque hasta la emergencia económica. Luego vienen los de aerolíneas y viene todo el paquete de las medidas últimas enviadas por el gobierno. Yo espero que se pueda, con cierta ponderación, corregir, mejorar. Yo creo que el gobierno debe tener esas leyes a pesar de que es a destiempo, porque se viene actuando un poco por reacción y no por planificación. Entonces da esa sensación de medidas contradictorias, como el hecho, por un lado, le tomo a la gente recursos, por otro lado le promuevo que los traigan de vuelta al país. O sea, suena contradictorio y sobre todo que hemos venido edificando en 5 años una pérdida de confianza a fuerza de acción, a fuerza de omisión, a fuerza de controles y cosas excesivas, que va a ser por ahí muy difícil que la gente decida volcar de vuelta los capitales en el país, en buena hora, ojalá. Pero tiene que haber un clima que a veces como que algunos no se dan cuenta de que para que haya inversión y confianza tiene que haber un clima. Yo lo pude ejercer en mi provincia durante 12 años, creando reglas de juego claras, un clima de confianza, amigable con la inversión y también severo en los controles. Y bueno, hubo desarrollo turístico, minero, agrícola, ganadero. Yo creo que está probado que esto es así. Y a contrapartida, en el resto del país, o sea, las políticas nacionales no alentaron la inversión. Entonces, aunque este paquete sea un poco tardío, ojalá se pueda hacer algo. Ahora, yo creo que hay que corregir, obviamente, que permitan corregir todo este tema, que una cosa es facilidades. El blanqueo históricamente era para aquel que no había podido pagar un impuesto, pero seguía todavía operando comercialmente o industrialmente, entonces se da una facilidad. Pero esto de un blanqueo, decir borrón y cuenta nueva, eso me parece una exageración. A esto iba. González Fraga decía, o es torpeza o es que se quieren encubrir capitales amigos non santos. ¿Por qué se inclina usted? Y la respuesta va a estar según si lo podemos corregir. Si eso se puede corregir y se puede evitar tomar decisiones sobre conductas penales y quitársela a los jueces y decir nosotros, esta gente es inocente si paga, o que dejar a los jueces que ellos descubran si las conductas imputadas son culpables o no, ahí nos vamos a dar cuenta. Si se corrige es porque hubo un error, una falta de ponderación. Y si hay una insistencia y termina aprobándose esta impunidad penal, yo creo que va a quedar claro de que hubo una intención de proteger a ciertos sectores o proteger a ciertas personas. Ahora, dígame una cosa, senador. La pregunta, porque digamos, usted dijo que su provincia tuvo un comportamiento durante 12 años, pues se sabía que era así, las reglas eran claras, pero cuando uno, como le pasa al gobierno nacional, pierde la confianza, es decir, porque evidentemente hay una pérdida de confianza, los capitales se han ido muchos, Sí. ¿Cómo recupera uno la confianza? Es decir, la misma persona, el mismo gobierno, ¿qué Yo tiene creo que que tiene hacer que para haber un recuperarla? cambio de actitud. Yo creo que, por ejemplo, el caso, como decíamos en Salta, felizmente muchas de estas cosas cambió el gobierno y muchas de estas cosas continúan. Pero aquí el gobierno tendría que sincerarse y decir, bueno, en esto vamos a cumplir. Usted recuerda, Argentina, en el caso de minería, tenemos una ley de estabilidad legal para la minería. Y bueno, el gobierno cambió eso
y ahora tienen retención también los productos mineros. O sea, ni siquiera esas leyes que hemos creado para decir tenemos estabilidad en minería, estabilidad en sistema forestal, porque son proyectos a largo plazo, hemos alterado todo. Y da una sensación que los argentinos, históricamente, hemos antepuesto, primero, la urgencia a lo estratégico, y segundo, que para obtener algún fin, cualquier medio es bueno. Y eso realmente es malo, digamos. Es muy malo que crean de que podemos utilizar cualquier medio para lograr un objetivo. Y, Pues, y ¿cómo borra uno esa imagen de que acá puede pasar cualquier cosa? Porque la imagen ya da es la esa. impresión, por eso decía que hacer una ley, decir esta ley es por 20 años, ya ni eso vale, porque después vamos y la cambiamos a los 2 minutos. Yo creo que hace falta realmente un consenso. ¿Qué quiere decir? Que las fuerzas políticas y los dirigentes, en vez de pensar solamente en las candidaturas, pensamos qué le ofrecemos a la gente y de qué manera también le ofrecemos el compromiso de que ciertas cosas van a ser política de Estado y van a ser a largo plazo. Que después podrá ir cambiando la implementación, pero que haya un consenso así. No es solamente un partido el que lo puede cambiar, porque la otra fuerza va a decir no está en el programa, no es parte de nuestro programa. Pero también nosotros anteponemos las candidaturas primero y después los programas. Por eso yo en el judicialismo participo y participaré de cualquier proyecto que tenga que ver con definir primero qué vamos a hacer con la gente y cuál es el proyecto a largo plazo. Y dejemos las candidaturas para que democráticamente se elijan después del 2009, porque si no es una vanidad decir, bueno, si somos los candidatarios. Eso es muy vanidoso, anteponer solamente el interés del candidato y no de la gente. Ahora, una cosa que usted dice, y yo estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, los países que se han restablecido después de épocas terribles como, digamos, el Pacto de la Moncloa. Sí, que fue un acuerdo entre sindicalistas y empresarios. El gobierno se sumó después. Claro. Aquí se entiende mal. Acá creen que es una foto, y la foto no alcanza. Claro, Acá hay que querer profundamente, y esto lo dije hace varios años cuando se veía que el riesgo de la carrera precio y salario iba a contribuir a la inflación, se lo dije al mismo Moyano hace como 4 o 5 años. Copien el modelo español, acuerden y discutan una vez por año la suba, pero en base a la actividad económica, en base a la productividad, en base a la inflación. Otro mecanismo que no sea una carrera entre precio y salario, porque siempre sabemos, como ya lo decía Perón, eso siempre pierde el salario. Los precios van por el ascensor y el salario va por la escalera. Siempre la gente de salarios fijos en un proceso inflacionario se deteriora en los ingresos de los jubilados, de los trabajadores, y es lo que está pasando. Y entonces viene esa ansiedad y esa puja por esa carrera que no tiene fin. Ahora, para llegar a un consenso, ¿no? Digamos, hay una etapa anterior al consenso que es el diálogo. Yo no puedo ponerme de acuerdo con usted claro, si nos sentamos y empezamos a hablar. No, yo, digamos, veo que hay una serie de gente que se están reuniendo y hay este tipo de cosas, pero creo que estamos en la etapa donde se va a definir en cada distrito el perfil del próximo legislador. Por eso es que no es bueno pensar, primero, que haya reuniones solamente para atacar al gobierno, para hacer antikirchnerismo, me parece que tampoco es práctico, cuando la gente va a ver solamente una pelea de dirigentes. Eso yo creo que no es práctico. Creo que lo que hay que hacer, mientras se van preparando en cada distrito para ganar las elecciones aquellos candidatos que mejor les lleguen a la gente, las reuniones que tienen de carácter más de estrategia nacional deben priorizar la agenda temática, y yo cada vez que participo en alguna reunión expongo esta idea de que vayamos buscando consenso en los temas de largo plazo y vayamos dejando por inconveniente y por absolutamente poco práctico, dejando de poner las candidaturas como primer prioridad. Una pregunta de curiosidad, del consenso, digo, de la República, no hablo del peronismo no kirchnerista. ¿Cuánto hace, por ejemplo, que el bloque de senadores no es recibido por la presidenta? Yo no sé si hubo alguna vez... ¿Alguna vez lo llamó para charlar de algo? Yo creo que así como no hubo nunca... Lo que sí me consta es que nunca hubo una reunión de gobernadores con el presidente, por lo menos mientras yo fui gobernador 4 años, nunca hubo una reunión de gobernadores con el anterior presidente Kirchner. Ahora tampoco he visto una reunión de gobernadores donde se pueda trabajar la agenda. Curiosamente, en la propia época del presidente Kirchner hubo una reunión de gobernadores, pero fue con el presidente Lagos, porque vino Lagos e invitó a todos los gobernadores de la cordillera y el presidente Lagos para ver todos los temas de intercambio entre provincias vecinas con la cordillera y con Chile. Pero con el presidente Kirchner yo nunca tuve una reunión de gobernadores. Y lo mismo pasa con los bloques. Y es porque falta diálogo. Pero yo creo que hay que generar otro espacio, que estén los que tienen que estar,
que dialoguen los que quieran dialogar. Bueno, la y el pregunta que se iba por esto. autoexcluya va a quedar afuera. La pregunta iba por esto. Ahora vamos a hacer un debate sobre si ha cambiado algo en la gestión de Cristina. ¿Cambió algo? No, yo creo que yo tomo 5 años porque no he visto un cambio el año pasado. Y yo creo que el gobierno ha ido malgastando el éxito al comienzo y luego ha ido endureciendo su posición hacia un autoritarismo, una tendencia hacia el autoritarismo que se agrava con la crisis porque es la nacionalización de empresas, la toma de fondos, el control casi tipo Gestapo que hace la Secretaría de Comercio de las actividades comerciales y financieras. Y bueno, se va notando un endurecimiento en esas prácticas autoritarias. Y una el última cambio muy breve. no va por ese lado. ¿Gobierna Néstor o Cristina? El gobierno que tenemos, y todos sabemos cómo es, la presidenta gobierna ciertas partes y las decisiones, y muchas decisiones las toma el expresidente Kirchner. Eso es lo que uno ve todos los días. No hace falta, digamos, que nos den una confirmación para saber que muchas decisiones, incluso las más intempestivas, surgen de la oficina de Néstor Kirchner, y la presidenta comparte otro papel, lo cual es una especie de coordinación que yo veo entre los dos, en los cuales se va llevando esta gestión que es curiosa, que es atípica, que no está prevista en ningún texto constitucional argentino, que tengamos esto que es nuevo pero que no es conveniente, que no es lo que la gente votó tampoco. Es como que él decide y ella explica. Sí, algunas partes explica y otras cosas quedan sin explicación. Uno no sabe por qué ciertas cosas se hacen, porque tampoco se explica. Pero yo creo que la clave está en que la gente vea que se puede edificar una propuesta alternativa a partir de las cosas que vemos que han sido las grandes falencias de este gobierno. Y yo, como judicialista, creo que dentro del judicialismo, sin sectarismo con las otras fuerzas políticas y con personalidades de otros sectores, se debe edificar y construir un consenso mucho más amplio que lo que se ha venido dando hasta ahora. Señor Romero, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. En el próximo bloque viene el debate. Bueno, aquí tenemos a Patricia Bullrich. ¿Qué tal, Patricia? Diputada nacional por la Coalición Cívica. Y tenemos a Fernando Braga Menéndez, publicista. Hola, buenas noches. ¿Está Fernando? No, y yo les quería que no coincidieran en alguna cosa. Te va a resultar fácil. Sí, ¿no? Sí. ¿Lo voy a lograr? Sí. Sobre este paquete de medidas, ¿no? Porque usted, Patricia, como diputada, va a tener que discutirlo en muy pocos días. Si este paquete de medidas que acaba de anunciar la presidenta es funcional a la atracción de capitales, y si en ese ánimo, que en principio es laudable de traer capitales, no hay un exceso en el blanqueo, no hay una cosa que suscita sospechas, ¿no? Yo les daría este campo de discusión a ambos, y después, a partir de ahora, ya son libres. Bueno, en primer lugar, el proyecto de ley que envía el Ejecutivo es un proyecto de ley que tiene tres capítulos. Por un lado, una moratoria impositiva, por otro lado, blanqueo de capitales, y por otro lado, una serie de medidas laborales. El tema del blanqueo de capital y de la moratoria impositiva son dos medidas absolutamente inconvenientes desde la perspectiva de lo que está pasando en la Argentina. Y las dos, tal cual están redactadas en estas normas, son absolutamente sospechosas. Es decir, en el tema del blanqueo de capitales yo diría que es una ley de punto final digamos, para los evasores y para los corruptos. ¿Por qué? Porque si yo a partir de ahora puedo traer dinero sin saber el origen de ese dinero, sin saber si ese dinero fue hecho, digamos, evadiendo impuestos, fue hecho en la corrupción, fue hecho en el lavado de dinero, en la venta de armas o en el terrorismo o en lo que sea. Traigo ese dinero, lo pongo en una cuenta bancaria y a partir de ahí puedo empezar a comprar propiedades y demás. Es la apertura a lo que en el mundo se llaman los paraísos, digamos, fiscales de capital sin control. La Argentina es un país que ha firmado todos los convenios de control de lavado de dinero. Estamos en el Gafi, tenemos una unidad de información financiera. Bueno, todo esto se destruye.
este blanqueo de capitales es a la confianza lo que fue el INDEC en la economía. Es decir, se cae así. El segundo tema, la moratoria impositiva tal cual está planteada, con impunidad penal, porque moratorias impositivas puede haber, pero la idea de decir, si usted está siendo perseguido por la justicia, se le corta la causa, la idea de la moratoria impositiva con impunidad penal es una, digamos, una apertura al fin total de la seguridad tributaria en la Argentina. Es decir, todos los tributaristas de la Argentina, peronistas, radicales, coalición cívica, lo que sea, están desesperados porque sienten que la FIP va a caer como cayó el INDEC. Exactamente igual. Porque ¿qué confianza, digamos, cualquier ciudadano ahora va a decir, viene la FIP? Ah, viene la FIP. Bueno, ¿para qué va a venir la FIP? Si total yo me meto en una moratoria y no pago impuestos y además mi causa penal no existe más. Con lo cual, estas dos medidas son medidas realmente terribles, que además nosotros creemos que tienen trasfondo. Por ejemplo, yo pienso, durante todo este año el campo fue, digamos, apretado. Y ahora viene alguien con plata, viene con dólares frescos y con el 1% compra campos. La gente que está en situación, digamos, con retenciones altas, con las situaciones como está, va a ir y va a vender campo, va a venir gente con plata calle a comprar campos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pensamos? Bueno, la tercera medida, las cuestiones laborales, son discutibles, pero no están mal, puede haber mejor, peor, está bien que haya mecanismos para que los trabajadores puedan trabajar en condiciones de formalidad, pero no se puede esconder esta cuestión de los trabajadores atrás de dos normas que generan impunidad penal en el caso de la moratoria y blanqueo de capitales de cualquier origen, de cualquier tipo, en el caso del blanqueo de capital. Fernando. Bueno, miren, como Patricia dice que son terribles las dos primeras medidas y la segunda viene media escondida detrás de ellas y media contrabandeada, yo voy a tratar de hacer un planteo un poquito más distante. Les quiero hacer una pregunta, no sé si a Luis, pero sí seguro a Patricia y a Mariano. Les quiero hacer una pregunta. Y les hago, Luis, ¿por qué no a Luis? Les hago, porque no conozco exactamente... Dije que zafé. Una vez que zafo... No, porque no sé exactamente... No se va a dar por aludido, Luis. No sé exactamente cómo piensa él, realmente no lo sé en profundidad, ¿no? Ustedes sí sé. Y yo me pensaría 25 años antes de que asumiera aquí. 25 años estábamos en el proceso, ahí se armó la deuda externa, que fue una cosa armada para que durara varias décadas y tuvo éxito porque ha durado muchas décadas y el pueblo argentino estaba en ese momento atado de pies y manos, con un revólver en la cabeza y se hizo una deuda ilegítima, ilegal, etc. Después vino Alfonsín. Alfonsín siempre tiene que ver con el déficit fiscal, siempre. Alfonsín hizo el festival de bonos, tuvo la hiperinflación. La deuda externa, que el proceso la quintuplicó, la multiplicó por 5, Alfonsín la aumentó mucho más seriamente y más responsablemente en un 30% más o menos. Después vino Menem, que duplicó la deuda externa, eso fue muy responsable. Recién Romero dijo que Aerolíneas era una compañía desastrosa tanto del Estado como privada. Privada es un desastre, del Estado era una excelente compañía. Los teléfonos, lo admito, tenían gravísimos problemas y fue bueno, y cuando se privatizaron cambió el servicio telefónico, eso es verdad, pero no fue tan así. Menem rifó el capital social que los argentinos en un siglo y pico habíamos ahorrado, lo rifó así irresponsablemente, el plan Brady, un montón de cosas. Y así la cosa va creciendo hasta que llega de la Rúa, tenemos megacanje, blindaje. Yo no quiero decir que vos estuviste en ese gobierno, porque realmente no creo que seas responsable vos. Honestamente, no me gusta esa chicana de estar buscando real. Igual no. estuve. Pero escucha, corralito, bajar las jubilaciones, monedas truchas, las cuasi monedas, todo un montón de cosas increíbles. ¿Que terminó cómo? Terminó con cesación de pagos, default, Dornbusch, que dijo que la Argentina tenía que estar administrada por el Banco Mundial o el Fondo Monetario, la economía argentina, y se habló seriamente también de pagar la deuda, esa que siempre quiso tapar, como la hiperinflación, etcétera, déficit fiscal, y pagar la deuda con territorio argentino. O sea, fueron 25 años espantosos, espantosos. Llega Kirchner y da vuelta a las cosas totalmente. 6 años de superávit fiscal, lo voy a decir rápido porque todo el mundo lo sabe. 6 años de superávit fiscal, récord en la historia argentina, en toda la historia argentina. 6 años de superávit comercial, 6 años creciendo el Producto Bruto Interno. Los 2 años previos a Kirchner, el Producto Bruto Interno había bajado, había retrocedido el 20%.
récord de recaudación, récord de exportaciones, récord de los consumos de todo tipo de productos. El país se puso en marcha, fue una cosa. Entonces yo les quiero preguntar, honestamente les quiero preguntar. Yo puede ser que exagere un poco, saben que yo adhiero demasiado a este proyecto, realmente yo lo quiero mucho, este proyecto, quiero mucho al país y por eso este proyecto me gusta, creo que le hace bien realmente. Puedo exagerar un poco, pero les quiero preguntar honestamente, ¿por qué odian tanto ustedes a este gobierno? Hoy a vos te escuché hablando de que ayer había leído el artículo de Tomás Eloy Martínez, comparando a Kirchner con López Rega. No se les va la mano, no les da vergüenza. ¿Por qué odian tanto a este gobierno? Todos los diarios están como obsesionados. Hoy, que Néstor y Cristina Néstor están como locos. Paren un poco. Bueno, Eso no solamente es contra el gobierno. Yo creo que con tal de perjudicar al gobierno, no les importa dañar al país. Bueno, en primer lugar, yo no odio al gobierno. Es mentira, mentira. Bueno, es mentira. si me vas a dejar hablar, yo Sí. no odio al gobierno. Yo creo que este es un gobierno que es récord de corrupción. Es mentira. Bueno, está bien. Dame una prueba concreta de algo. pero- Además de que tu jefa enchastra a todo el mundo, Prueba, calumnia, prueba. difama, ensucia el nombre de la gente, tu jefa, la doctora Carrió. Pruebas al canto. ¿Qué? Todas las operaciones con Venezuela, que van al fideicomiso de PDVSA, vienen con un 10% de coima en la Argentina, un 15% de coima en Venezuela. Corre por tu la cuenta, valija ¿no? de... Sí, claro que corre por Ustedes tu cuenta, lo de la- lo estoy lo de la diciendo yo. coalición La cívica son muy fantasiosos, me La parece, valija ¿no? de Antonini es La una de valija esas Antonini, valijas. yo lo dije acá hace un año, es una operación de la CIA y es vergonzoso que argentinos seamos cómplices de Bueno, eso, que sí. también desprestigia al país en el exterior. si es la- una operación de la CIA clarísima, no va a ser la operación ni Si más la grave CIA ni más compleja de la Si CIA. la CIA pone un avión pone una valija de plata en un avión Sí. alquilado por el gobierno argentino, Y también puso en un avión alquilado por el gobierno boliviano, Bueno, una valija no en la misma seamos- época de $800.000, lo Está mismo. bien. Bueno, Vos pensás que si tienen que pasarse $800.000 es para la gilada, querida. $800.000 entre Chávez y Kirchner, le van a mandar un desconocido con una valija con los billetes en efectivo. no es para la seamos- gilada. No seamos ridículos. La justicia funciona porque si todos los ladrones fueran tan perfectos, nunca nadie estaría preso. Los ladrones no son perfectos y siempre pasan estas cosas. Y alguna vez a los ladrones se los agarra. Y en consecuencia... Vos seguís pi- como tu jefa diciéndole ladrón a la gente. Si uno piensa, pero Decirle vos me ladrón a la estás gente, diciendo que sin es ninguna para la prueba. gilada, vos me estás diciendo que es para la gilada pensar que puede venir una valija con $800.000. La base en un avión, la base de la impunidad es esa. Para la gilada digamos, si los robos fueran perfectos, nunca, no haría falta la justicia, no haría falta nada porque nadie descubriría nada. Las cosas se descubren porque hay impunidad. Entonces, yo no tengo un problema especial con este gobierno. Es Yo tengo feroz, una es feroz. caracterización. La coalición cívica tiene una caracterización. Nosotros creemos que el poder del gobierno es un poder corrupto. El aparato político que ha construido este gobierno, ¿no? Es decir, se habla del Pero, dualdismo. ¿qué prueba tenés para decir poder corrupto? Bueno, lo veo todos los días. Por ejemplo, Son todos adjetivos. el aparato político que acaba de ganar hoy las elecciones internas del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires son todos los varones del conurbano que estaban con Dualde. Hoy también, los mismos. No conozco los resultados, pero va a ganar el kirchnerismo en Santiago del Estero. Sí, los mismos. El kirchnerismo que gana de Santiago del Porque la Estero... gente lo quiere a Kirchner. Bueno, ¿Te el das cuenta? kirchnerismo que gana en Santiago del Estero fue una política de destrucción de una fuerza política como el radicalismo. Se llevaron la mitad de la fuerza política radical y no le salió tan bien porque Cobos terminó haciendo otra cosa. Y ahora se quejan porque Cobos hace otra cosa. Cuando, digamos, no es democrático romper un partido como el radical, dividirlo al medio y llevarse la mitad. Así no se construye la política democrática. Patricia, otra vez para la gilada. ¿Cómo un partido centenario se va a romper porque un loco decide ¿Y romperlo? por qué se le llevó los 7 gobernadores? A Yo ver, qué ¿cómo sé, se no maneja sé, la están plata? todo el tiempo Bueno, a ver, buscando. yo hago una pregunta. ¿Por qué no se le da plata a los gobernadores? ¿Por qué no se le da plata a los intendentes? ¿Por qué se maneja el poder? Mira, la como obra se pública que se ha maneja? hecho en todo el país y que toda fue administrada Y por pero- las provincias y las intendencias, no por el gobierno nacional. pero no es un Todos pro- los presupuestos de los últimos 5 años y medio fueron, el 95% ¿Y fueron por qué lo administrados. maneja el ministro de Guido? ¿Por qué no coparticipan? ¿Por qué no dejan que lo... Pero porque ¿Por qué eso lo dice todo la lo que haga el gobierno, si Constitución? hace A, ¿por qué no hace B? Si hace Pero B, es que ¿por qué no hace pero A? es que un Es gobierno feroz. tiene que estar regido por una constitución. La constitución en nuestro sistema es representativo, republicano y federal. Ahora, en este gobierno no hay federalismo. El manejo de los recursos centralizadamente tiene un objetivo de poder. El 95% de las obras las licitan y las hacen las provincias y los municipios en todo el no país. es así. Sí. No es bueno, así. Y vamos además, en los planes de vivienda, la ejecución del plan de vivienda es de un 3%. Y
240.000 viviendas. Las últimas viviendas. Hay 240.000 viviendas Las entregadas últimas y faltan viviendas, 500.000 más. Las últimas viviendas de la provincia de Corrientes, en el año 2004 se licitaron a 37.400 pesos y en el año 2005 se licitaron a 72.700 pesos. Esa es una parte de la denuncia que nosotros estamos haciendo. Entonces, no se puede justificar atrás de la ideología el robo. Porque si uno piensa, ¿qué pasó en Usted estos... siempre tiene esos datitos que son incomprobables, indemostrables. que Son incomprobables, datitos que salen en generan el diario. que a la pobre gente la envenenan. No, la pero envenenan. sale en el Sí, diario. los diarios es peor salen en el diario, porque los diarios hacen lo mismo. Sale en el diario la licitación pública. Si en un diario yo veo que en el 2004 la licitación pública dice una vivienda de el mismo metraje, con las mismas condiciones, vale 37.000 y al otro año vale 72.000. Yo estuve en un hotel en Catamarca y la mucama me dijo, mire, señor, ¿cómo yo no voy a estar con este gobierno? Yo pagaba, mi marido, yo y 2 chicos pagábamos de alquiler 580 pesos por mes. Ahora tenemos una casa que mi hermano, que es albañil, me dijo que está muy bien hecha y pagamos de cuota 250 pesos. Me dice, ¿cómo no voy a estar con este gobierno? O sea, la gente no es estúpida. Por eso hoy vamos a ganar en Santiago del Estero y hoy si hay elecciones, lo lamento informarles, ¿no? Gana Cristina. Sépanlo, porque este mundillo de los medios, de los opinólogos, todo eso, hay mucha efervescencia, etcétera. Pero la gente es otra historia. Las mayorías son otra historia. Bueno. Es muy distinto. Ellos miden, sienten, se van dando cuenta, van sacando conclusiones. Cuando se viene con todo el tema que no hay libertad de expresión, dicen, pero yo estoy en el taller trabajando y todo el mundo dice que no hay libertad de expresión. Debe haber, porque por algo lo están diciendo por la radio. Y eso es lo que va conformando las soluciones electorales que a ustedes, muchas veces yo me doy cuenta, y hay muchos amigos míos, lo sorprenden. El día lunes te dicen, ¿qué pasó que ganó tal? A nosotros no nos sorprende. Por ejemplo, yo estoy convencida que... Digamos, decir si hoy hubiese elecciones no hay. El año que viene la elección parlamentaria la va a ganar la oposición. La coalición cívica junto a todos los sectores con los que estamos va a ganar la elección parlamentaria. Patricia. Y va a haber un equilibrio parlamentario y entonces el gobierno va a tener que salir de la situación en la que está, de imposición, de construcción de una lógica autoritaria, va a tener que salir y va a tener que Patricia, cambiar las cosas. No te engañes, cuando decís va a ganar con esa tan categórica y con tanta seguridad, va a ganar la oposición. Sí, estoy Cuando convencida. eran las huelgas docentes en Santa Cruz, yo iba a los programas y se codían, ya este tipo dice que va a ganar Cristina. Pingüino, pingüina, en ese momento no sabía, faltaban 6, 7 meses para las elecciones. Y un señor salió y me dijo, mire, yo pienso que usted es un tipo serio, no sé qué, que meta la pata de tal forma, porque es imposible. Mire, a la nata le dejaban papelitos como si fuera el gulag de Siberia. Cuente en Buenos Aires lo que nos está pasando. Era una cosa cuando había tanto lío en Santa Cruz, ¿no? Sacó el 67%, Cristina, a los 6 meses de eso. O sea, tengan cuidado con confundirse tanto. Vos sos de origen peronista, no seas onza, ¿sabés lo que es el pueblo? En primer lugar, esto es comprobable. El año que viene lo vamos a comprobar. Así que, sí, yo ya comprobé lo de Santa Cruz. Ganó con el 77% de Cristina, que era un infierno. El candidato a gobernador de la oposición en Santa Cruz, que fue de la Unión Cívica Radical y de la Coalición Cívica, sacó el 44% de los votos. Y con aparatos de control muy fuertes que existen en Santa Cruz. Así que seguramente la próxima elección, no sé si será el mismo candidato. Tu jefa fue a Estados Edgardo Unidos a decir que iba a haber fraude en Argentina. Tu jefa, a mí me da vergüenza como argentino. Hubo fraude. Y nosotros ahora vamos a hacer una presentación en la OEA. También decían que iba a haber fraude, ¿se acuerdan? En Misiones. Como ganó la oposición al kirchnerismo, nadie se cayó la boca. Bueno, pero... y era segurísimo que iba a haber fraude. Ahora, aparte, la derecha en Argentina siempre busca figuras. El obispo Piña, Bloomberg, De Angeli últimamente, Gabriela Michetti, el capitán del rompehielos Iriza en un momento se transforma, porque no tienen ídolos. El pueblo argentino tiene ídolos. Por ejemplo, tiene a Perón y a Evita, ídolos muertos, y tiene algunos seguidores, por ejemplo, Cristina y Néstor, que son buenos conductores y herederos de esa... La clase alta, las clases acomodadas, no tienen líderes. No Ahora, los tienen. vamos a estar de acuerdo en una cosa, creo, todos, ¿no? El fraude, donde exista, es la frontera, ¿no? Es decir, obvio. Donde haya fraude se acabó la democracia. En la Eso, última obvio, estamos de acuerdo. Es mentira. Es una falacia más. ¿Puedo hablar un minuto? Sí, estoy señora. terminando un informe que vamos a llevar a la OEA con más de 1000 testimonios de gente que cuenta qué le pasó cuando fue al cuarto oscuro.
por ejemplo, no solamente hubo fraude contra la coalición cívica, hubo fraude en la provincia de Buenos Aires contra Rodríguez Sá, contra de Narváez. Se llevaban las boletas, no había boletas de la mayoría de los opositores. En consecuencia, nosotros ahora lo vamos a llevar a la OEA porque el año que viene queremos que en las elecciones del año que viene haya veedores. ¿Por qué queremos que haya veedores? Porque la justicia, digamos, mantiene el mismo sistema, la justicia electoral mantiene el mismo sistema porque el Congreso no quiere cambiar. Nosotros presentamos un proyecto de boleta única, que ahora lo están discutiendo en Córdoba y va a salir. Presentamos un proyecto de boleta única para que cuando entre alguien al cuarto oscuro entre con una sola boleta y, digamos, Bien, bueno, perfecto. no lo quieren discutir. Pero ¿y qué pasó con el fraude en Misiones? No lo quiere discutir. ¿Qué pasó con el fraude en Misiones? Y vos que sos experta en corrupción, ¿qué pasó con la corrupción? Con la corrupción, perdón un segundo, que hubo con la votación en el Senado de la 125, de la resolución 125. Entonces decían, están comprados, salían en las revistas los nombres de los tipos, los precios, están comprados los senadores. Después ganó la oposición al kirchnerismo, todo el mundo se cayó la boca. Bueno, Ahora, no yo les hago la última pregunta a los dos, ¿no? A mí, como dice acá Fernando, que a veces da cosas que dan vergüenza, ¿no? A mí me da vergüenza que todo el mundo, sea peronista, kirchnerista, le reconocen que en la Argentina hace falta decenas de miles de fiscales en cada elección. ¿Qué quiere decir eso? Que donde no pones el fiscal, Bueno, si fuera te meten el perro. electrónico, sería, yo no conozco bien cómo es el sistema electrónico, pero sería realmente mucho mejor. Sí, eso es injusto. Es injusto que un tipo de una ideología tenga que tener un equipo geográficamente distribuido en todo el país, una estructura gigantesca para vigilar. Claro, no, está mal, sí, seguro. Claro, pero además eso implica un tipo de financiamiento de la política. Nosotros, por ejemplo, tenemos reglas muy concretas de financiamiento de la política y no pasamos determinados límites y bueno, en consecuencia, cuando se le paga a los fiscales, como se le paga, el oficialismo le paga a los fiscales, le paga entre 100, en la última elección le pagaban entre 100 y 200 pesos a cada fiscal. Hagan la cuenta, 100.000 fiscales en todo el país, ¿cuánto es? Yo conozco bien la mecánica en Finlandia. En Finlandia el pueblo finlandés paga impuestos sabiendo que gran parte del dinero va para que sea limpia, porque también hay corrupción, en todas partes hay corrupción, ¿no? En Finlandia también, que es el país más limpio, más transparente del mundo, ¿no? Igual no me contestaron por qué odian tanto a este gobierno. Realmente yo quiero saber que esa clase social acomodada me cuente por qué odia tanto en primer lugar, los carteles. Ayer en lanación.com yegua le dicen a la presidenta de la República y hay un moderador que filtra y deja pasar cosas y deja que le digan yegua. Ahora, ¿es la gente acomodada o es la clase media? Pues han perdido es la clase media aspiracional. Clase media, es la clase media aspiracional. No es solamente... Mira, Jauretche decía Claro. una cosa y lo decía en forma muy divertida. Decía que todo Exactamente. tipo que juntó 2 mangos con alguna operación, algo que hizo, ¿eh? Ya se cree un magnate. Y entonces quiere opinar. Me parece y que son muchos, ¿eh? Ah, Sí, pero sí. esa clase media, Sí. eso Como me el kirchnerismo pareció- mucha gente le fue digamos, bien. yo no voy a entrar en ninguna de las provocaciones de lo que dicen las clases altas o la derecha porque nosotros no somos eso, así que no voy a entrar en ninguna provocación. Pero esa clase media aspiracional, que me gustó la palabra, eso es lo que nosotros queremos. La coalición cívica quiere que toda la Argentina sea esa clase media aspiracional. No quiere, digamos, hacer de la lógica de la pobreza un modelo. Por supuesto, ¿no? Bueno, ahí hay una y Bueno, esa en clase este media momento en que han aspiracional logrado es un lo que nosotros acuerdo, necesitamos. doy por terminado el debate. Les agradezco muchísimo. Gracias, Gracias. Fernando. Gracias, Patricia, por este debate. Me parece que fue bastante interesante para seguirlo, ¿no? Bueno, en el próximo bloque, yo no puedo decir que nos vamos a divertir, pero nos vamos a divertir. Medio justitos. Bueno, acá los tengo a Diego Cabot y a Francisco Olivera, dos periodistas que hicieron un libro que tuvo mucho impacto, ¿no? Hablan con Julio, ¿era, no? Sí. Por Julio de Vido, naturalmente. Ellos son dos periodistas jóvenes, están los dos en La Nación, hacen investigación periodística, y en el diario decimos que en 20, 25 años nos van a reemplazar. No, en serio. No se ría. ¿20, 25 falta? 25 o 30 diría, bueno, pero nos van a reemplazar estos muchachos. Y han hecho un libro, mire, yo os digo una cosa, si no fuera sobre la Argentina, el libro, lo tomaría, casi lo he leído, pero me hace sonreír, porque las cosas que hace este hombre, Guillermo Parece Moreno, ciencia ficción. han hecho una cosa sobre Guillermo Moreno que se llama El Buen Salvaje, ¿no? Y yo tenía un dilema al presentar este tema, ¿no? Tenía un dilema porque
las cosas que ellos reproducen de Moreno son irreproducibles en un programa. ¿Usted se anima a decir lo que dicen? Sí, sin ningún problema. ¿Sí? ¿En Sin serio? ningún problema. Bueno, te voy a pasar entonces. Por ejemplo, cuando él dice al principio, le dice, porque él maltrata a los empresarios, ¿no? Es decir, la técnica de él es Claro. Entonces le dice un día, la próxima vez vengan con sus mujeres, porque estoy cansado de a ustedes. ¿Ustedes se anima a decir qué? De tocamientos inverecundos o psicalípticos, dice el Código Penal. Bueno, eso, ¿no? Y todo es así, pero todo es así. La alusión al miembro masculino es constante. Sí. Ya casi me dio curiosidad a ver cómo será el miembro masculino de este hombre. Porque a los que vienen le dicen, vos tenés un miembro masculino grande porque yo tengo más grande. Eso es de entrada, ¿no? Así que, no sé. Alto nivel intelectual en el debate siempre. Todas las cosas realmente. Antes de que empecemos, porque no vamos a ir del tema, quiero felicitarlo a Olivera, ¿no es cierto? Porque en las dedicatorias del libro, tiene una cosa que a mí me emocionó porque me hizo quizás acordar a mi propio abuelo, ¿no? Dice, a mi abuelo Efraín, por 94 años de rectitud. Es decir, hoy en día eso es como que casi que choca, ¿no? Uno dice, 94 años ejerciendo la rectitud en la Argentina, me parece como inverosímil. Y es así. Y es así, claro. Es así, Sí, ¿no? sí. Es que un poco escribiéndolo, a mí se me representaba la imagen de él imaginándose todo esto, ¿no? Claro. Leyéndolo. Él pertenece a una generación que no se mentía, por lo menos, así Claro. mirando la cara, ¿no? Como pasó un poco con el INDEC, por ejemplo, que nosotros contamos ahí. Y de hecho es tan sincero que me dijo, me gustó, pero creo que las malas palabras afean el texto, me dijo. Claro, claro. Es que hay que leerlo casi como con censura, ¿no? Claro. A mí Y eso que nosotros le hicimos primero un tamiz. O sea, no está todo. No. No, claro. Pues ¿sabes Sin qué es duda lo que a que mí más me impresionó el libro, Diego? Más que el sádico, el masoquista. Porque digo, para que haya un agresor de este tamaño, es que hay alguien que se deja agredir. Sí, sí, sin duda. Nosotros todo el tiempo lo hablábamos con él y decíamos, bueno, ¿cómo reaccionaría uno si en una conversación alguien, nuestro interlocutor nos habla con estos términos? Parece como que la clase, digamos, empresaria, sindical, alguna clase política, no le interesa demasiado los términos en los que el interlocutor se refiere a él, digamos, porque a Moreno, digamos, si Moreno existe es porque alguien lo escucha y porque alguien se deja intimidar de esta manera, ¿eh? Si no, no De hecho hay habría unos forma. pocos que no se dejaron intimidar, que son contados con los dedos de la mano, ¿no? Bueno, en caso de Aranguren, por ejemplo. Por ejemplo, Aranguren, los del INDEC, hay empleados anónimos Claro. del INDEC que tuvieron mucho coraje y que se opusieron a realmente sin medios, de manera totalmente oculta, aguantaron y todavía siguen aguantando, porque en el INDEC no se solucionó nada, siguen las cosas como Ahora, son lo que a ahí. mí bueno, aparte de que tiene partes risueñas, la verdad, ¿no? Como cuando dice Kirchner que Moreno es más bueno que Lassi, ¿no? Claro. Y dice, podría ser un poquito más severo todavía. Sí, ¿no? morder un poco Podría más. morder un poco más. Pero, digamos, lo que deprime un poco cuando se lee el libro es que esto surte efecto. Es decir, la mala conducta, la agresión, la grosería, son prácticas. Bueno, claro, más allá de todo lo risueño y de, como vos decías, que parece una novela de ficción, detrás de esto, justamente, hay todo un esquema de poder que funciona a la perfección, que es, lo explicamos brevemente, digamos, vos desgastás a una empresa, el activo cae por el piso y después viene alguien con una oferta de compra. Y esto nosotros lo descubrimos haciendo esta investigación y hay como mínimo 10 empresas que tuvieron esa situación. Algunas se dieron, otras están en proceso de y otras dijeron que no, que son las menos. Ahora, es más sutil, pero en la época de la Argentina tenía varias etapas estatistas, ¿no? Pues normalmente el estatismo era como frontal. O sea, en la época de Perón estatizaban. Sí, Chávez. Hay una ley, Chávez estatiza, Claro. paga o no paga, ¿no? En Sí, cambio acá, por ahí le consiguen cambiar un director. Sí. Eso no cuesta nada. Ellos- Asustan y la empresa echa a su director y pone otro que les gusta a ellos. Sí, claro. Eso no cuesta un peso. Sí, sí. No, sí, digamos, la forma de relacionarse con las empresas y con los grupos de poder, no solamente empresas, es bastante compleja del kirchnerismo. Lo que sí, digamos, siempre se exige es una obediencia absoluta, ¿no?
Entonces, bueno, si la opción es, digamos, si la llave regulatoria, nosotros decimos por ahí, bueno, el tema de en empresas muy reguladas, a veces la regulación las asfixia. Entonces, bueno, ¿cuál es la llave regulatoria? Rajame a tal porque me llevo mal directamente, o porque no me gusta, o porque una vez hace 5 años tal cosa Más la y lo frontera sacan. entre lo público y lo privado, porque antes uno decía, Claro. bueno, la empresa privada es la empresa privada, la empresa pública, pero acá son empresas privadas sometidas a una presión pública Todo el tiempo. que consigue cambiarles Pero directores. hay comunicados de las empresas redactados en los ministerios del gobierno, por ejemplo. Y esto lo reconocen las empresas. Por eso a veces me hace gracia escuchar cuando se preguntan un poco, bueno, ¿dónde está la corrupción en la Argentina? No hay pruebas. Basta con que alguien hable con empresarios argentinos que tengan relación con el gobierno para darse cuenta de dónde están las irregularidades. Lo admiten casi en voz alta, digamos. Contame cómo fue el antes del libro, el durante y el después con Moreno persona. Yo debería mostrarlo el libro. Sí, cómo no. Si quieres lo mostramos No sé qué aquí en la cámara. ponemos, a ver. Vos decís si le contamos a él... ¿Cómo fue si es que hubo alguna relación? Con él, la verdad es que él tiene un perfil muy bajo, trata de mantenerse alejado de los periodistas, construye sí todo una imagen, ¿no? Un personaje, pero yo particularmente tuve 2 encuentros con él, muy correcto, muy formal, porque es un hombre, él se define como un clásico, y sí, por una cuestión de frontalidad, nos pareció que le teníamos que contar, entonces le mandamos a decir que estábamos escribiendo un libro y si quería hablar, lo mismo que hicimos con Debido en su momento. Bueno, la respuesta fue no, entonces bueno, seguimos Así que adelante. Debido le salvó más que él. No, Lo que pasa es que con Debido tuvimos más relación porque Debido tiene mayor exposición con los periodistas, ¿no? Claro, Debido está en actos públicos, digamos, es una persona donde uno es más fácil encontrarlo. Moreno es un hombre, digamos, que su función se ejerce en las sombras. Claro. O sea, por ejemplo, nadie duda que es un tipo que trabaja mucho tiempo y que se reúne a diario con cantidad de empresarios para hacer pedidos de todo tipo. Bueno, pues si uno entra a la Secretaría de Comercio Interior a ver las reuniones que ha tenido, que las debieran informar por ese famoso decreto de lobby que se firmó en el principio del gobierno de Kirchner, bueno, nunca tuvo una reunión. Entonces él es un hombre que hace de su gestión de las sombras la forma de gestionar la Ustedes cartera. en la descripción que hacen de Moreno, por eso dicen quizá el buen salvaje, hay elogios, por ejemplo, que es honesto. Bueno, la Argentina ya es, digamos, el Estado argentino es un elogio casi desmesurado, ¿no? Y que además es católico practicante, que va a misa todos los domingos. Sí. No sé Salvador. si- Sí, Ahora, digo yo una cosa, es una mala propaganda de la Iglesia Católica y de la honestidad la que hacen ustedes. ¿Vio que no hay que creer? ¿Que hay que ser agnóstico? En realidad nosotros lo que decimos es que dentro de lo que es el teatro kirchnerista, donde hay gente, digamos, y funcionarios con funciones diversas, la de Moreno no es la de pedir coimas. No es un recaudador. Claro, no es un recaudador. Moreno tiene otra función, que es ir con el martillo y golpear todos los días un poquito hasta que la pared se cae. De hecho, desde el momento en que él pidiera una coima, toda su estrategia quedaría derribada, porque en realidad justamente lo que los vuelve locos a los empresarios, muchos de los cuales están acostumbrados a arreglar todo pagando, es justamente eso, ¿no? Te dice, esto no lo arreglas con nada. Y ni siquiera pide coimas. Claro. Exactamente. ¿no? Claro, bueno, nosotros para este libro, no sé con cuánta gente hablamos, pero con más de 100 seguramente, y muchas tiene que ver con cosas que nosotros hacemos para el diario, entonces, digamos, imposible contar las fuentes, pero mucha gente nos decía, el problema que tiene Moreno es que para mí, digamos, si una persona sé que pide coimas, que digamos que recauda para Kirchner o para quien sea, o para la campaña o para lo que fuere, bueno, pues yo tengo un problema, más caro o más barato, pero digamos, deja de ser un problema. Es una cuestión de dinero. Pero Moreno no sé cómo, por dónde entrarle, porque él viene, me llama, me vuelve loco, me llama a las 7 de la mañana, a las 11 de la noche, se aparece en mi empresa, llama, bueno, me pide que cambie gente, en fin, y no sé por dónde abordarlo. Entonces, digamos, lo que nosotros sigue las reglas del juego habituales. Exacto. Él construye una imagen de Duro supuestamente como exiliado, como hombre que se tuvo que ir, y en el libro no resulta que él se haya tenido que ir en los 70. No. Claro. Sí. Él en los 70 no tuvo demasiada actividad, nosotros hablamos con cantidad de gente, con algunos se ufana de haber tenido que estar exiliado en Brasil, nosotros
no lo comprobamos así. Gente de confianza de él nos dijo, no, se fue a Brasil pero de viaje, pero nunca estuvo exiliado. Y cuando empezó a militar fue cuando él empezó a estudiar, que empezó a estudiar de grande en la universidad, en la UADES, ¿no? La Universidad de la Empresa, y ahí él empieza con la militancia. O sea, para entenderlo hay que entender, yo siempre digo que para entender el kirchnerismo hay que entender psicología, ¿no? En este caso es patente. Moreno es un personaje gris con escasa relevancia en la militancia y de repente se encuentra con que está jugando en primera, expuesto a todo. Y él se juega por eso, realmente cree en eso. Nosotros ponemos ahí que es el más convencido de los kirchneristas, porque realmente está convencido de una economía administrada, con látigo. Yo creo incluso que está más convencido que Néstor de eso. Entonces es funcional a todo ese sistema. Cuando él se encuentra con ese rol, empieza el Moreno personaje que conocemos hoy, que no había existido hasta hoy. Ahora, dentro de las características de Moreno, la menos agradable es no solamente que le dice palabrotas y cosas y saca el revólver y demás, sino la intimidación. Hay intimidación en serio. Por ejemplo, lo que pasó, ustedes ya habían publicado el libro, me parece, lo que pasó con el mercado de cambios. Claro. Cuando empezó a subir el dólar hace unas par de semanas, empezó a llamarlos a cada uno de los operadores. Sí. Inclusive, a mí tengo cuentas de uno de ellos personal, ¿no?, que le dijo así, primero de buen modo, y a los 2 o 3 días el hijo le chocó un auto de atrás, un paragolpes, no lo rompió, y cuando miró, el que pasaba le dijo, no te olvides lo que te dijo Moreno. Sí. No hay hagas muchos cosas cuentos. porque te puede ir mal. ¿Hay algo de ese mensaje o no? Sí, hay muchos cuentos sobre intimidaciones, incluso hay alguna que otra denuncia Hay causas, penal, hay causas por En el intimidaciones. INDEC era todos los días. En el INDEC y en las causas. Lo que pasa es, digamos, que la justicia argentina, la verdad, es que no se ha destacado por investigar a fondo el kirchnerismo, por ser cuanto menos suave. Sí. Pero, digamos, en la cronología que está, digamos, en los expedientes del INDEC, hay una intimación que duró 1 año, o un poco menos, quizás 9 meses, hasta que hizo a diario contra empleados del INDEC para lograr los Claro, datos porque de antes... inflación. Y de ahí, y después de que él ingresa al INDEC y desembarca y pasa lo que todos conocemos, bueno, después ahí también sigue mucho tiempo de intimaciones con despidos de empleados. Eso está absolutamente, digamos, contado y relatado en las causas penales que están a disposición de quien las quiera ver, digamos. Claro, antes de tocar el índice viene todo un año de intimidaciones, ¿no? Él toca el índice un poco ya como último recurso, cuando ya no había podido convencer. Porque, por ejemplo, lo que pasa en el INDEC es que no hacen trabajo de campo en muchos casos. Ya no salen a la calle a relevar, sino que es la lista que acordó el gobierno con la Cámara de Turismo, por ejemplo. Que justamente contamos ahí un caso de que hay una renuncia, uno de los pocos que se plantó, que ofrece la renuncia, ¿no? Entonces pasa eso. Yo creo que, digamos, en esta imagen de más bueno que Lassi, la otra imagen es, ¿ustedes dirían, por ejemplo, que es un matón? Sí, tiene algunas conductas de matón, sí. Y se rodea de matones. Sí, y tiene, digamos, colaboradores. Ahora, ustedes como parte de su investigación, a mí, yo les digo una cosa francamente, lo que más me impresiona en esta etapa que vive la Argentina no es tanto los Kirchner o los Moreno, sino todos los que se dejan asustar, intimidar o corromper. Es decir, el tejido social es muy blando, porque son, digamos, los intimidados, los que entraron por la línea de la coima, los que recibieron o dieron, son miles. Sí, claro. No son 3 tipos. Claro, y muchas Eso es veces lo que más me preocupa, ¿no? Acá lo importante es el número 1 de la empresa. Por ejemplo, supongamos que una multinacional. El número 1 de la Argentina es el que tiene que decidir y la mayor responsabilidad. Porque, ¿qué pasa? Por ahí la casa matriz, que no le importa a la Argentina, dice, yo no quiero, esto ha pasado y un poco lo contamos ahí, yo no quiero más problemas en la Argentina. Hacelo, entrega lo que tengas, pero no quiero problemas. Entonces, muchas excusas son esas, me lo piden de la casa matriz, son accionistas, estoy manteniendo fuentes de trabajo. Hay 2 o 3 casos que no, que el mismo CEO de la compañía dice, yo me quiero plantar, pero casi es una decisión personal más que corporativa. Como lo que hizo Aranguren, por ejemplo. Hay Fíjese otro caso. que estamos creando una situación en la cual una conducta como la de Aranguren, que debería ser la conducta prevaleciente, es casi heroica en Argentina.
Sí, y todo ese proceso se cierra con la oferta de compra a la compañía, ¿no? Claro, termina Claro, porque ahí. finalmente después... Primero la deprecian y después la Claro, compran. exacto. Digamos, Aranguren tiene que asumirlo personalmente porque tiene 57 causas en su contra por las que va a tener que responder. No es gratis oponerse, ¿no? Tiene causas Sí, penales, claro. pedido de prisión en este momento, tramitando. Bueno, les agradezco mucho la presencia y no tengo que augurarles el éxito de venta porque está casi garantizado, diría yo, ¿no? Son libros que ayudan realmente. Y les digo, si no fuera la Argentina, serían libros muy amenos. Sí, se da un poco de bronca pensar que Sí. esto ocurre mientras... Pero bueno, es la realidad, nosotros la tenemos que contar. ¿Están pensando algún otro? ¿Hay algún otro Y candidato? siempre pensamos, pero no es tan Vamos a ver. fácil. Bueno, quizá Moreno les recomienda un tercero. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué pasa? Tanda de conclusiones. Tanda de conclusión. Muy bien. Bueno, nos queda muy poco tiempo, en verdad no nos queda tiempo. ¿Y qué viene ahora después? DEF Televisión con Muriel Balbi. Muy bien. Y vamos a ver qué pasa con nuestros oyentes. Bueno, hay muchísimos mensajes del debate. Había uno solo, que es Ernesto, que lo defendía a Braga, pero después cuando leí el final vi que decía Feliz Día de los Inocentes. El resto está muy fue enojado. un chiste de Inocentes. Sí, está muy enojado con Fernando Berta, Ernesto, Enrique, Jorge Esponda, Viviana, Alejandro Picione, César. Bueno, están todos muy enojados con Braga Menéndez porque dice, esencialmente no contestó a nada de lo que se planteaba, que era el blanqueo de capitales. Por el lado de González Fraga hay muchísimos mensajes que saludan la presencia de González Fraga, Luis Faletti, la familia Maldonado, Julieta. María dice, sigue estando con la baña que está dentro del peronismo, no lo entiendo. Y por el lado de Romero dice, estamos... Ahora él dijo que estaba como en algo más amplio que la baña. Como ¿no? más abierto. La presencia de Romero llamó al pedido a que los senadores reaccionen con la libertad de la 125 y no después. Y hay un último mensaje que, como habla una rosarina, lo voy a leer. Dice, en medio de lo que hemos escuchado, saluden a Luciana Aymar, que es rosarina, por quinta vez consecutiva la mejor jugadora de hockey del mundo, aparte de ser un ejemplo de persona. Muy bien. Ya se nos acabó el tiempo, les agradezco muchísimo. Les quiero decir que el sábado que viene, en clases, a las 10 de la noche, por este mismo canal, hacemos la segunda clase sobre San Martín, porque hubo una primera clase un poco así como introductoria anoche, pero la segunda va a ser realmente jugosa porque es el San Martín guerrero, que es lo que hace Fernández Díaz en ese libro, no lo muestro. A ver, estoy mostrando mal todo. ¿Está? Ahí está. En ese libro, lo que tiene original el libro y la clase, inclusive va a estar hablando Fernández Díaz. Es un librazo. Es La un Logia de librazo. Decado es un legado. Fantástico. El sábado a la noche es el San Martín casi desconocido, ¿no? Porque yo decía un poco en chiste, Ricardo Rojas escribió hace mucho El Santo de la Espada, ¿no? Sobre San Martín. Era un santo, porque era un hombre dedicado totalmente a una causa, ¿no? Pero era el santo de la espada. Y en esa segunda clase vamos a hablar de la espada de San Martín, que era la espada de un guerrero, en una época que no se mataba con misiles, se mataba con un sable corvo y el otro tenía otro sable corvo. Se mataba de frente y se mataba o se moría en el mismo momento, ¿no? Era otra gente y lo explicamos un poco en esa clase. Bueno, será entonces hasta todo lo que tenemos, ¿no? El programa de radio el domingo, el programa y el programa de clases. ¿Usted por qué no hable de su programa? También nos vamos a ver en Rosario, así que está todo bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias.